Diputado Joaquín Blanco. Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a hablar en mi rol primero de presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. La verdad es que estoy muy agradecido de la participación de mis pares, de las diputadas y diputados que integran la comisión, y hemos tomado este tema con absoluta profundidad y seriedad. Y la verdad que estoy particularmente muy orgulloso de poder haber escuchado a, primero, jueces del fuero laboral de primera instancia, a camaristas laborales de la provincia de Santa Fe, en el cual pudieron dar su visión desde la justicia de cómo está funcionando el sistema. Pudimos escuchar también a médicos legistas, a peritos médicos que expusieron también su visión. Pudimos escuchar a FIFE, a los industriales, a la gente que trabaja en la producción y también poder entender ese ángulo de este tema. Y pudimos escuchar a la CGT, pudimos escuchar a la CGT Rosario, a la CGT Rafaela, a la CGT Santa Fe, y podemos escuchar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y usted sabe, señora presidenta, que la Comisión de Asuntos Laborales expresa la diversidad política de esta Cámara, y por supuesto que conviven ideologías muy diferentes, y había diputadas y diputados que escuchaban cuestiones que planteaban algunos de estos sectores que compartían o no compartían desde su mirada política, pero que lo pudimos hacer en un clima de respeto. Inclusive en la última reunión de comisión pudimos tener esta participación, te diría, entre dos puntos con visiones diferentes sobre lo que está pasando con esta problemática, como eran las centrales de trabajadores y funcionarios de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y más allá de algún momento álgido en el debate, creo que pudimos mantenerlo y llevarlo con altura. Yo de todo el debate aprendí, creo que aprendimos, y a partir del intercambio fue que surgió el dictamen que hoy estamos poniendo en consideración. También vale decir esto, una apertura por parte de los autores del proyecto a discutirlo, no a libro cerrado, sino por supuesto a ponerlo en discusión parlamentaria, y también la ausencia de proyectos alternativos por parte de los bloques de la oposición, para poder discutirlo no solamente desde la opinión, sino también desde lo concreto sobre qué cambios se pueden hacer para mejorar este tema que sin duda nos ocupa y nos preocupa. Así que en ese marco es que hemos producido dictamen y hoy estamos a punto de darle media sanción a este proyecto de ley, que para los socialistas es un primer paso, ¿no? Lo que ha quedado claro después de esta ronda, de este debate, de esta escucha, es que necesitamos profundas reformas en el foro laboral. La provincia de Santa Fe se debe una reforma profunda en la justicia laboral. Hemos tenido leyes que no se han aplicado, hemos tenido marchas y contramarchas a la hora de designar jueces y camaristas en este fuero. Es importante que como legislatura honremos la Constitución del 25, que tomemos lo que dictaminó la Constitución con respecto a los derechos de los trabajadores y la responsabilidad que tiene la provincia en materia de justicia laboral, y que podamos tener un debate serio y transformador, como esta provincia sí lo tuvo en el ámbito penal, que podamos tenerlo en el fuero laboral y que realmente hagamos un debate con, por supuesto, nuestras ideologías, con nuestras miradas, pero que sea respetuoso de la Constitución provincial y que estemos a la altura de que la misma nos marca. En ese contexto, quiero, en esta segunda parte, y tiene más que ver con mi formación profesional, me parece importante hablar de qué significa en la Argentina y en Santa Fe la economía de las aseguradoras del riesgo del trabajo. En el 2025, las primas
que se han pagado en Argentina, las ART, están en el orden de los 2.700 millones de dólares. 2.700 millones de dólares es lo que maneja anualmente el negocio del seguro vinculado con los riesgos del trabajo. Y si uno profundiza en la información, va a ver que es un mercado de jugadores que no hay posiciones dominantes en el mercado, pero uno donde claramente puede haber tres grandes ramas de aseguradora del riesgo de trabajo. Hay un universo que tiene que ver con las cooperativas de seguro y la provincia de Santa Fe es sede, aquí surgieron y de aquí trabajan para el resto del país tres de las más importantes: Sancor Seguros, La Segunda y San Cristóbal. Sancor Seguros tiene el 22% del mercado de RT de la Argentina. Y entre las tres aseguradoras tienen casi el 45% del mercado del seguro en la Argentina. Ese es un grupo. Las cooperativas, estas tres de origen santafesino. Hay un segundo grupo que está vinculado con los bancos. Y acá hay banca pública y banca privada. Y tiene un rol muy importante el Banco Provincia de Buenos Aires, que tiene una participación muy relevante en el mercado. Un banco público provincial que tiene más de un 10% del mercado de las ART en la Argentina. Y hay un tercer grupo que tiene que ver con las multinacionales, que también operan en el mercado de RT, y que en total ese grupo tiene casi un tercio de este mercado de asegurar el riesgo del trabajo. Con lo cual, es un mercado de grandes jugadores, pero con diferentes responsabilidades a la hora de liquidar ganancias, con diferentes incentivos a la hora de competir en el mercado y también con diferentes herramientas para poder, por ejemplo, estructurar negocios financieros alrededor de lo que se recauda, lo que se genera a través de las primas de la RT. No es lo mismo las posibilidades que tienen por estatuto o por razón de ser, como es la banca pública, las cooperativas, que los negocios financieros que puedan hacer las multinacionales con respecto a las primas de RT. Todo esto convive en este sistema. Y este sistema es un sistema que funciona y es rentable a escala, porque tiene márgenes técnicos finos, pequeños. Y eso lo demuestra que hace 2 semanas atrás quebró Galeno ART. Galeno ART es un gigante del mercado, tenía el 10% del total de las primas del sistema y quebró hace 2 semanas atrás en la Argentina, y están discutiendo qué pasa en sede judicial con los juicios que estaban involucrados a esta RT. ¿Quién se hace cargo? Y acá es donde va a aparecer este famoso fondo, que es la primera vez que se va a utilizar para una quiebra de estas características, y nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser el sistema para responder ante esos juicios, ante la quiebra de Galeno. Entonces, este es el mercado del seguro, esta es la complejidad de los actores, este es el volumen, y estamos en un momento de crisis del mercado. ¿Por qué? Porque no solamente tenés una competencia entre estos jugadores, sino que obviamente es un negocio que funcionó muy bien en periodos donde se podía hacer bicicleta financiera y en donde podían reinvertir estas primas, estas reservas a partir de la especulación financiera, pero cuando se generan momentos de tasas negativas, como la que está viviendo la Argentina, el negocio financiero se complejiza enormemente. Entonces, la capacidad técnica a partir del propio negocio de poder ser solvente, bueno, hay un diferencial muy grande entre aquellas que están mejor preparadas de las que no están preparadas. Galeno no estaba preparada, quebró y se llevó a un cono de sombras el 10% de los trabajadores asegurados de la RT. Esto sucede en otro contexto que se suma. No solamente no pueden especular con negocios financieros, sino que el dato del INDEC de ayer
revela que se está achicando el mercado porque se está achicando el empleo formal en la Argentina. Solamente acceden a los seguros de riesgo del trabajo aquellos empleados en blanco. La Argentina está perdiendo empleo registrado, con lo cual también tenés un problema de que se te achica la capacidad de contribuyentes o de asegurados por parte de estas compañías. Yo, para ilustrar, sobre 100 pesos que se paga de prima, se calcula que entre el 25 y el 30% va a prestaciones médicas. El 30 al 35% va a reparaciones, a indemnizaciones al trabajador. Entre el 10 y el 12% tiene que ver con el propio funcionamiento del RT, sus propios empleados, sus costos operativos, lo que hace para que funcione la aseguradora. El resultado financiero oscila por empresa entre el 8 y el 14%. Ahí está la ganancia cada 100 pesos que tiene el RT, entre el 8 y el 12%. Y los honorarios judiciales y los famosos costos de litigio se calculan entre el 10 y el 15% sobre cada 100 pesos que se pagan de prima. Este es el cuadro general de qué es lo que se paga y qué es lo que sale cada una de las ramas que tiene que ver con el seguro en la Argentina. Entonces, este es un problema nacional que tiene que ver con una crisis económica, con una crisis del empleo y con una crisis del sistema de RT a nivel nacional, en el cual posiblemente vayamos hacia una mayor concentración de jugadores, porque va a ser la salida que va a encontrar este mercado, este sistema de seguros para poder sobrevivir. En cooperativas o bancos o multinacionales van a comprar o comer a RTs que no puedan sostener su funcionamiento. Con lo cual se agrega una nueva complejidad para los empresarios. ¿Por qué? Porque a mayor concentración, mayor poder tienen para imponer alícuotas a los empresarios. Entonces acá se da un fenómeno de mercado, claramente, en el cual hay elementos para tener actitudes de colusión, para ponerse de acuerdo, para tener la misma alícuota por rama industrial, por rama de industria y aplicarla a las empresas. Dicho de otra forma, hay menos competencia y van a seguir pescando en la pecera las RT a partir de esta crisis nacional que tiene el sistema y la pérdida de empleo. ¿Qué nos toca a nosotros de este SENA nacional, de esta ley de fondo nacional? Bueno, nos toca a nosotros tratar de mejorar el sistema partiendo de dos principios, y esto también quiero ser muy claro. Acá hay un principio rector que tiene que ver con el derecho al trabajador a ser reparado ante un accidente y una enfermedad laboral. Y eso es lo que ordena la legislación de fondo y la legislación provincial. El derecho a la reparación. Y acá me detengo en lo que escuchamos en estas jornadas de trabajo en la Comisión de Asuntos Laborales. Nosotros tenemos un fenómeno que tiene que ver con esta crisis que vive el sistema, en el cual hay un incentivo muy fuerte por parte de las empresas a que ante el accidente laboral se trate de no denunciar. ¿Por qué no denunciar el accidente laboral? Porque eso significa también la posibilidad de que se sancione a esa empresa o se le cobre una alícuota mayor por justamente no poder tener condiciones de prevención o por ser más riesgosa que otra. Entonces, hay un sistema de premios y castigos que tiene que ver con más o menos accidentes. Eso se traduce en más alícuotas y, por supuesto, en esta época de crisis, tiene que ver con algo que se planteaba anteriormente, tiene que ver con el trabajo no registrado, por un lado, y también ante el trabajo registrado y el accidente que se produce, un incentivo a no denunciar para no te cobren una mayor alícuota. Pero ahí se da un segundo fenómeno, que es acceder como trabajador a que te atienda la RT y que la RT te dé una respuesta. Y las RT funcionan no únicamente como reparadoras o que te indemnizan al trabajador en sede judicial, sino fundamentalmente hacen una tarea muy similar a las obras sociales.
Lo que el trabajo del RT es una prestación médica, una prestación al trabajador para justamente curarlo, sanarlo, para que pueda estar activo y que pueda seguir trabajando. Y lo que pasa con las prestaciones médicas es otra crisis, que es la crisis del sistema de salud privado de la Argentina. Recurrentemente vemos mutuales, obras sociales, públicas y privadas, que tienen costos crecientes, que brindan peores servicios a sus afiliados y tiene que ver con el encarecimiento de los costos de la salud y con la dificultad que es para recaudar y para sostener el sistema. Entonces, cada vez se brindan peores prestaciones médicas, como también las brindan las obras sociales, todas las obras sociales, y eso redunda en un perjuicio al trabajador. ¿Y qué sucede con el trabajador cuando no te atiende el ART? Va a la obra social del sindicato y la obra social del sindicato generalmente está con la misma crisis. ¿Y qué termina pasando? Va al hospital público, se atiende en el hospital público, que después del hospital público tendrá la capacidad o no para recuperar el dinero a través de esa obra social o esa ART, pero sigue siendo el Estado, ante la incapacidad del privado de dar esa respuesta de salud, el que termina atendiendo. Por eso esto es un tema tan complejo, por eso esto no es un tema que se resuelva con buenas intenciones y con buenos discursos, sino que esto es un primer paso en el marco de una crisis que tiene este país y que también afecta a las RT y al sistema de salud. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay una controversia? ¿Qué pasa cuando la prestación o la atención del ART no resuelve el problema? Hay una disputa sobre cuál es el sentido de que ese trabajador cree que tiene que ser reparado y lo que efectivamente el ART. Bueno, ahí esa es la ley del año 2017 que la provincia adhirió en el año 2021, que se ha firmado ese convenio en abril, en el año 2020, que se ha firmado ese convenio entre provincia y SRT, la superintendencia, en abril del 2021, que es la obligación, con patrocinio legal, de ese trabajador a ir a una comisión médica jurisdiccional. ¿Y qué pasa en la comisión médica jurisdiccional? Lo que pasa es una descoordinación del sistema, porque funcionan de manera despareja las comisiones médicas jurisdiccionales en la provincia de Santa Fe. Y tenemos ante una misma situación, ante una misma enfermedad o ante un mismo hecho, que una comisión médica jurisdiccional resuelve de una manera y resuelve de otra. Hay lugares, como bien se dijo acá, que te atienden solamente constatando informes y viendo papeles, y hay otros lugares en el cual hay otro tipo de prestación médica, y hay lugares como en la ciudad de Santa Fe, desde el cual desde el mes de noviembre, en esta ciudad capital, nos están dando turnos en la comisión médica. Entonces, lo que pasa es que los abogados que ya patrocinan a ese trabajador presentan un pronto despacho ante la no resolución de la comisión médica y van a sede judicial a hacerle juicio para tener reparación con ese trabajador. Y acá tenemos una política de un Estado poco inteligente, para no decir un Estado bobo. Tenemos una fragmentación de la información, tenemos una fragmentación de la estadística y también tenemos poco análisis sobre qué es lo que pasa en la RT, qué es lo que pasa en la comisión médica, qué es lo que pasa en sede judicial. Con lo cual, para hacer diagnósticos precisos, carecemos de información relevante. Tenemos grandes números sobre lo que pasa en el sistema, pero no podemos determinar hoy con precisión cuáles son aquellos casos en los cuales legítimamente un trabajador concurre a sede judicial, espera 3, 4, 5 años para resolver su situación, y cuáles son aquellos casos en los cuales van a sede judicial y realmente se corrobora lo que decía la comisión médica y le da la razón a la justicia, le da la razón, perdón, al trabajador. Entonces, construir un sistema estadístico integrado para poder tener mejores prestaciones, tanto desde el sector privado como del sector público, resulta fundamental. Y este es uno de los aportes que hace esta reforma
que estamos planteando. Tener información estratégica para decidir. Yo no me aventuro a los diagnósticos de esos titulares, ni de industria del juicio, ni me aventuro a esos titulares que buscan estigmatizar a los abogados laboralistas, ni que buscan estigmatizar a los médicos legistas, ni que buscan estigmatizar a los jueces laborales, ni que buscan encontrar el problema. Lo que tenemos que tener con mucha claridad es un diagnóstico integral de dónde están los nudos críticos del problema y a partir de ahí tomar decisiones. Por eso, con sabiduría, esta ley avanza en algo muy importante, que es el cuerpo de peritos en sede judicial, dependientes de la Corte, creados en el año 2018, digamos, no es una novedad, y que ya hay 3 que después de mucho trabajo y de muchos avatares fueron designados por la Corte hace menos de un mes, pero que la posibilidad de tener un cuerpo de peritos y que hemos puesto cláusulas de transparencia, hemos puesto cláusulas de incompatibilidades, para que esos peritos generen la confianza, la idoneidad y que tengan el resguardo técnico para justamente ser certeros, bueno, también pueda permitirnos en el tiempo echar luz en sede judicial sobre qué pasa con las pericias médicas. Nosotros estamos seguros que esto que estamos planteando es un avance que va a necesitar de la capacidad de todos para seguir revisándolo, para seguir ajustándolo, para seguir teniendo como eje la reparación de los derechos de los trabajadores. Y también sirve, y es muy valiosa, la participación activa de los empresarios de la provincia de Santa Fe. Necesitamos que los empresarios de la provincia de Santa Fe también denuncien situaciones que tengan que ver con abusos o con falta de compromiso por parte de las aseguradoras del riesgo del trabajo, y por eso también el observatorio es muy importante, porque fueron los propios industriales los que nos plantearon de que si las comisiones médicas no funcionan, los juicios laborales iban a seguir creciendo en la provincia de Santa Fe. Fue la propia FIFE lo que nos planteó en la Comisión de Asuntos Laborales de la necesidad de que funcionen las comisiones médicas. Por eso, señora Presidente, para finalizar, es una reforma parcial, es una reforma que tiene que verificarse sus resultados mediante todos estos nuevos institutos y estas nuevas funciones se ponen en marcha. Necesitamos un trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo de la provincia, con un rol activo. Se vence ahora en abril el convenio firmado en el 2021. Es muy importante remarcar las condiciones que tiene la provincia de Santa Fe en ese convenio con la Superintendencia del Riesgo del Trabajo. Es muy importante la coordinación con la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Es muy importante que como legislatura sigamos teniendo el tema en agenda más allá de esta legislación. Perdonen la extensión, fue un tema que nos involucramos, que nos metimos en serio, que lo trabajamos mucho, que hemos escuchado y debatido con un montón de actores y que estamos seguros de que, bueno, que es un aporte en positivo, pero que lo dirá la práctica y la capacidad que tengamos entre los 3 poderes del Estado de articular y de que esto realmente pueda funcionar con ese objetivo: reparar los derechos de los trabajadores afectados y cuidar a nuestras pymes. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Blanco.